Bueno, vamos a continuar. Libro del profeta Amós, capítulo 1, versículo 1. Dice el texto, estas son las palabras que Amós, pastor de Tecoa, ya vimos en el mapa la región, recibió en visión acerca de Israel en tiempo de Osías, rey de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí me detengo. Dice el texto, 2 años antes del terremoto. Porque este texto nos está enseñando que la creación, la naturaleza, resiente también nuestro pecado. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, contra nuestros hermanos, el pecado no queda ahí nada más, sino que al ser parte de la creación, al estar en armonía con todo lo creado, porque también fuimos creados, como el sol, como la luna, como las estrellas, el mar, lo que hacemos para bien y para mal tiene un impacto en la creación, influye en la creación. Por eso hoy vemos tantos desórdenes naturales, terremotos, sismos, maremotos. No es nada más porque se muevan las placas tectónicas y ya, un movimiento ahí, sino que eso también tiene un trasfondo espiritual. La creación resiente nuestro pecado. La contaminación de mares, de ríos, todo genera un impacto en la vida espiritual. Por eso vean, el profeta es enviado 2 años antes del terremoto. Debido a todo el pecado de la comunidad y de su falta de conversión, la tierra resiente ese pecado también. Y se puede manifestar de muchas maneras. Terremotos, maremotos, pandemias, desórdenes en la naturaleza, en la creación, con un trasfondo espiritual. Continúo. Versículo 2. Decía, ruge el Señor desde Sión. Vean qué forma de hablar. Ruge el Señor. Ya no va a hablar con amor, con esa ternura, con esa misericordia como lo hizo el profeta Osea. Va a hablar ahora duro, certero, de la justicia divina. Por eso dice el texto, ruge el Señor desde Sión. A través del profeta Amós, Dios, como un rugido, va a hacer resonar su voz. Una voz fuerte, una voz directa para sacudir sus conciencias. Ruge el Señor desde Sión. ¿Dónde está Sión? Sión es el monte en donde está asentada la ciudad de Jerusalén. En Sión está construido el templo de Jerusalén. Jerusalén está al norte de Tecoa. Por eso dice, ruge el Señor desde Sión, desde Jerusalén, porque allí en Jerusalén está el templo. Allí está la presencia de Dios. Allí está el arca de la alianza. Y el texto nos está diciendo, ruge el Señor desde Sión, desde Jerusalén. Dios no se ha ido. Él sigue vivo y presente en Jerusalén, en su templo. Dios
ha permanecido fiel a su palabra, a sus promesas. Y él prometió que iba a estar con el pueblo y lo está cumpliendo. Ruge el Señor desde Sión, desde Jerusalén. Quienes se han ido son ustedes, pero Dios no. Quienes se han apartado son ustedes, pero Dios permanece firme en Jerusalén. Ya desde el principio les está dejando muy claro su error y que son ellos quienes se han apartado de Dios. Por eso se fueron hacia el norte, abandonando no solamente el territorio, sino abandonando también la presencia de Dios, que los había salvado de Egipto. Desde Jerusalén deja oír su voz. Los campos de pastoreo están desolados, están abandonados porque no hay ovejas. Las ovejas han abandonado a su pastor. Ven la profundidad de la palabra de Dios. Las ovejas han creído que solas pueden encontrar el camino. Las ovejas han creído que no necesitan un pastor y quien las guíe. Y al haber abandonado al pastor, se han perdido y caminan por un valle de oscuridad. Esas ovejas que abandonaron a Dios parece que corren, llevan prisa para condenarse, para perderse. Los campos de pastoreo están desolados. No hay ovejas. Han abandonado a su pastor. Y se ha secado la cumbre del Carmelo. El Carmelo era un monte que siempre estaba frondoso, verde, bonito, lleno de vida, que en cualquier época del año lo volteabas a ver. Era un monte que invitaba a contemplarlo, a descansar en él, siempre verde, siempre lleno de vida. Pues ese monte verde, ese monte frondoso, dice el texto, se ha secado la cumbre del Carmelo. Lo impensable está sucediendo. Ahí donde encontrabas la vida, allí ahora encontrarás la muerte, por haber abandonado al Señor tu Dios. Has abandonado la vida, has abandonado la frescura, el descanso, la fuente que Dios te estaba dando, y le has dado la espalda. Pues el monte Carmelo, tu cumbre, se ha secado. Los lugares de vida los has transformado en lugares de muerte, lugares secos, áridos. Por eso es muy importante entender la palabra de Dios desde su contexto, desde su geografía, para entender su profundidad y cómo el profeta Amós, desde el principio, desde los primeros versículos, está siendo muy directo y muy certero con sus palabras, para sacudir a toda esta comunidad. Y el predicar de esta manera, tan fuerte, tan profunda, tan directa, le trajo muchos conflictos, muchos problemas, discusiones, peleas. Una de ellas con el sumo sacerdote Amasías. Vamos al libro del profeta Amós, capítulo 7, versículo 10 y siguientes. Este apartado tiene como nombre precisamente enfrentamiento con Amasías, el sumo sacerdote. Amós 7, 10 y siguientes.
Dice el texto, Amasías, sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós está conspirando contra ti. Vean cómo llega Amasías como llevándole chisme para sembrar división, conflicto, problemas y poner al rey en contra del profeta Amós. Amós está conspirando contra ti en medio del pueblo de Israel. El país no puede ya soportar todas sus palabras. ¿Por qué? Porque el profeta Amós está hablando con fuerza y está hablando la verdad, está hablando de la justicia divina. Les está haciendo ver uno a uno sus delitos, su pecado, su miseria, su prostitución. Y la verdad no peca, pero incomoda. Y es lo que estamos viendo aquí en el texto. El país no puede ya soportar todas sus palabras. Está generalizando. Todo el país no lo soporta. Más bien, él no lo soportaba por ser un sacerdote corrupto, por ser un sacerdote egoísta, convenenciero, un sacerdote que no tenía como prioridad el culto a Dios, un sacerdote que predicaba mentiras, un sacerdote que alteraba la palabra de Dios para su conveniencia. Y aquí dice, es que todos no lo pueden oír. Era más bien su conciencia la que no soportaba las palabras del profeta Amós, que eran duras y llenas de verdad, porque venían de Dios. Amós es el que porta a Dios, el que lleva su presencia. Amós está conspirando contra ti en medio del pueblo de Israel. El país no puede ya soportar todas sus palabras, porque así dice Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será deportado lejos de su tierra. Amós está profetizando y lo que Amós ha profetizado tendrá su cumplimiento. Sobre advertencia no hay engaño. Y esto que ha profetizado Amós tendrá su cumplimiento en el año 721 antes de Cristo. De hecho, en nuestro esquema, a lo mejor por ahí tienen la nota, en el 721 antes de Cristo es la caída del reino del norte a manos del rey Sargón II. Es quien entra y destruye el reino del norte. Cae el rey Jeroboam. Y las 10 tribus son deportadas a Persia. Por eso dice aquí, así dice Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será deportado lejos de su tierra. Apúntenle ahí, pueden ponerlo en su Biblia o ahí en su esquema. Amós 7:11 tiene su cumplimiento en el 721 antes de Cristo, con el rey Sargón II. ¿Y las tribus son deportadas a Persia, maestro? Persia, sí, Gracias. sí, de nada. Ya escuchamos lo que le dice Amasías, el sacerdote, al rey. Ahora vamos a escuchar lo que le dice al profeta, a Amós. Amós 7:12. Y Amasías dijo a Amós, vete, vidente, márchate a Judá
Gánate la vida profetizando allá, pero no sigas profetizando en Betel, porque es el santuario del rey y el templo del reino. El santuario del rey, como si el rey fuera Dios, ya tiene su santuario, su templo, el culto al ser humano. La idea de creer que un rey, que un gobernante, que un político, cuando esté en el poder, va a cambiar nuestra vida. Si este gobernante está en el poder, si este grupo, si este partido, si tal persona nos está gobernando, todo va a estar bien. Es nuestro Mesías, es nuestro Dios. Por eso sí habla a Masías. Ahí el rey tiene su santuario, porque es nuestro Dios. Y lo está diciendo el sacerdote. No defiende el santuario de Dios, defiende el santuario del rey y el templo del reino. Versículo 14. Amós le respondió, yo no era profeta, ni discípulo de profeta, sino que me dedicaba a cuidar el ganado y cultivar higueras. Pero el Señor me tomó y me ordenó que dejara el rebaño, diciéndome, vete y profetiza a mi pueblo Israel, que es lo que veíamos al principio. Y ahora escucha la palabra del Señor. Le cuenta su vocación, le cuenta su llamado y le dice, pero tú no te salvas. Escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, no pronuncies oráculos contra la descendencia de Isaac. Pues bien, así dice el Señor, tu mujer se prostituirá en la ciudad. Tus hijos y tus hijas morirán a espada, y tu tierra será puesta a remate. Tú mismo morirás en una tierra impura, e Israel será deportado lejos de su tierra, lo que nuevamente tiene su cumplimiento en el 721 antes de Cristo. Y después de escuchar estas palabras, el sumo sacerdote Amasías quedó como petrificado, de saber que le estaban diciendo su verdad, que no era todo el pueblo el que no quería escuchar a Amós, sino él, por su conducta perdida y apartada de Dios. Y que te digan tu esposa se va a prostituir con toda la ciudad, tus hijos van a morir, tú mismo morirás en una tierra impura, tu pueblo será deportado, destruido, esclavizado. Al escucharlo es algo impactante. Y viniendo de Dios, imagínense la reacción de Amasías, sin palabras. Es la consecuencia de su pecado, de su prostitución. Y esta es la misión del profeta Amós, una misión difícil, una misión en tierra demasiado complicada, demasiado hostil, porque hablar del amor de Dios es qué bonito. ¿A quién no le gusta? ¿Quién no disfruta hablar del amor de Dios, de la ternura, de la misericordia, del perdón, de las parábolas de Jesús? Qué bonito. Pero hablar de la justicia y hablar de las consecuencias del pecado de todo un pueblo y tener enfrentamientos y ataques y rechazo y odio y correr peligro de muerte es una misión muy difícil. Y que él, el profeta Amós, con 21 años, se llenó de valentía y dijo, si es tu voluntad, aquí estoy. No conozco la tierra, no conozco al pueblo, sé que va a ser difícil,
pero confío en ti. Hágase tu voluntad. Y así vemos, vamos, siendo duro, directo, hablando de la justicia divina. Y con esto cerramos nuestra clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Pues que Amós en su juventud, profe, ya demostraba esa valentía de su misión y de su, ahora sí de su objetivo y de su meta, que como lo que vimos ayer. Este, y hay veces que en mí entra, por ejemplo, bueno, hablo por la persona, este, como que siento como esa emoción del Espíritu Santo y a veces digo, pues no, todavía no es momento, no, no puedo, o sea, no, pues ahorita estoy cuidando a mis padres. Y luego ya de repente con la valentía de las clases y con la Eucaristía y con la plática con el Señor, con nuestro Señor en el Santísimo, me entra también esa valentía de decir, bueno, si yo estoy sintiendo hacer esto, pues no voy a estar sola, o sea, tengo que animarme a, a empezar a ver, o sea, si es por ese lado, pero siendo honesta, o sea, a veces no sé si es porque o no está muy claro todavía o soy cobarde. Entonces, o siento que a lo mejor me estoy equivocando, pero ayer que estábamos en la clase del culmen del curso de ayer, este, le comentaba yo a usted que cada vez que usted mencionaba pues la meta, el propósito, la estrategia, yo decía, pues es que yo así lo siento, o sea, como que ya lo siento y este es mi lema y todo eso. Pero ahorita que nos menciona de Amós, o sea, él tuvo en su juventud que ser ese joven valiente y ir a cumplir con la misión que le encomendó nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, que no fue fácil, o sea, no estamos hablando que fue fácil, porque realmente ahorita lo escuchamos ya como la historia, pero eso era sobre otros lugares, sobre otras profetas, o sea, sobre los otros profetas. Entonces, pues es un gran ejemplo y todavía a mí me queda de pues ir analizando lo que voy aprendiendo porque me tiene que, o sea, tengo que ver realmente esa valentía que viene de los profetas para a lo mejor si no es mi misión, o sea, por lo menos intentarlo como lo hace cada uno de los profetas que me mencionan. Muchas gracias, profe. Bonita noche. Pues seguimos aprendiendo y seguimos escuchando. Muchas gracias por su comentario. Sí, la historia del profeta Amós nos muestra que para cumplir la voluntad de Dios no hay edad. Él tenía 21 años, muchos sueños, muchas ilusiones, pero fue valiente para aceptar la voluntad de Dios y enfrentarse a tantos desafíos desconocidos para él y tantas contrariedades, dificultades, ataques, a pasar hambre, a pasar frío, porque era llegar y sin conocer a nadie y empezar desde cero. Y así Dios nos invita siempre a comenzar y recomenzar desde Él y con Él. Así es la obra de Dios. Y muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Sí, Profesor, a mí profesor. esta clase me dice que el Señor tiene tantas formas de hablarnos y
Y bueno, aquí lo acaba de comprobar de que primero nos habla con amor, con ternura, con misericordia. Y aquí con este profeta parece como que si no haces caso, bueno, ahí viene el castigo, el regaño, la consecuencia. Y y la palabra llega, o sea, uno siente esa firmeza y esa llamada de atención de uno para uno, bueno, de Dios para uno. Gracias, profesor. Y la palabra es muy actual y sigue sacudiendo conciencias y corazones en quien le escucha con humildad. Y gracias por su comentario. ¿Alguien más? Es- Como ya ve que en muchos países, en muchos lugares, los sacerdotes, toda la iglesia sigue sufriendo todas esas persecuciones, que son hasta encarcelados por predicar la palabra. Ahí nada más los que mandan y se sienten Dios son los gobernantes y el montón de pueblo que los sigue. Todo esto pues se sigue viviendo como dice la palabra, como dice usted. Todavía tenemos mucho que hacer por predicar y aprovechar pues nosotros que estamos en un poco de libertad de aprovechar y predicar con más valentía la palabra de Dios. Sí, efectivamente, gracias por su comentario. Y eso nos muestra también la gran responsabilidad que tenemos de llevar el Evangelio con valentía, sin temores, sin que nada nos detenga, con ese celo apostólico, como San Pablo, como Amós, que venga lo que venga y pase lo que pase, nuestra confianza puesta en nuestro Señor, en Jesús. Y con Él, lo que venga, lo aceptamos y lo vivimos. Sí, gracias por su comentario. ¿Alguien más? Bueno, pues nos vemos el lunes para continuar nuestro curso. Realmente el profeta Amós es un profeta apasionante, como toda la palabra de Dios. Nos atrapa, nos cautiva. Nos vemos el lunes para continuar nuestro curso. Cuídense mucho, que descansen. Gracias. Gracias, profe, igual. Buenas noches a todos. Saludos y bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones. Gracias.